Hola a todos. En este vídeo vamos a analizar la crítica que hizo Galia Presenta sobre James Potter es un asco de persona. Es una opinión muy popular para los fanáticos de las películas, pero cuando nos vamos a las páginas de los libros, la historia y el contexto son completamente distintos a cómo los pintan. Vamos a poner las cosas en su sitio punto por punto. Vamos a iniciar el análisis sobre Galia. James Potter era un asco. Yo de hecho a veces jodo con que a James Potter nos lo vendieron como Cedric Diggory cuando en realidad fue Draco Malfoy. Desde el principio nos damos cuenta de que su opinión del personaje es bastante negativa. Lo condena calificándolo como un asco y lo compara con Draco Malfoy. Veamos después cuáles son sus razones para catalogar de esa manera a James Potter. Para comprender por qué James es una basura, hay que analizar su relación con Severus Snape. Y hay que partir por el comienzo, desde el tren de Hogwarts, incluso antes de que empezara su primer año. Cuando Snape le dice a Lily Evans que deseaba ser seleccionado para Slytherin, James Potter y su recién conocido amigo Sirius Black se acercaron para burlarse de él y expresar su desprecio por dicha casa. En el encuentro de estos dos se ve que James no es un niño inocente emocionado por conocer a sus compañeros. Es un niño rico, popular y de pura sangre que se siente con todo el derecho de burlarse de otro que, a diferencia de él, es alguien de clase inferior. James no atacaba a Snape en defensa propia. Lo hacía porque era un blanco fácil, porque estaba aburrido y porque podía hacerlo si le daba la gana. Desde el momento en el que se conocen, James empieza a burlarse de Snape llamándole Snivellus o Quejicus. Veamos, aquí Galia está mezclando u omitiendo bastantes cosas. Ella hace alusión a que James se acercó a ellos para burlarse de Snape, pero vamos a poner las cosas en contexto. Primero, James y Sirius ya estaban en el vagón con Lily antes de que llegara Snape. Lily ya estaba allí, mirando por la ventana y llorando por su pelea con Petunia, una pelea de la que ella culpa al propio Snape, y es ella misma quien se lo dice. Dejaré la narración literal de cómo está redactada esta escena en el libro y daré contexto. La primera escena literal del capítulo, el recuerdo del príncipe en las reliquias de la muerte. Snape abrió la puerta del compartimento y se sentó enfrente. Lily le echó una ojeada, pero siguió mirando por la ventana. Se notaba que había llorado. «No quiero hablar contigo», dijo ella con voz entrecortada. «¿Por qué no? Tú ni me odia». «Porque leímos la carta que le envió Dumbledore». «¿Y qué?», respondió Snape. Lily le lanzó una mirada de profunda antipatía y le espetó. «Pues que es mi hermana». Snape estuvo a punto de decir, «Solo es una Muggle», pero se contuvo a tiempo. «Pero si nos vamos», exclamó Snape, incapaz de disimular su euforia. «Lo hemos conseguido. Nos vamos a Hogwarts». Ella asintió, frotándose los ojos, y a pesar de su disgusto esbozó una sonrisa. «Ojalá te pongan en Slytherin», comentó Snape. «¿Slytherin?», preguntó James. James Potter, que hasta entonces no había mostrado el menor interés por ellos, volvió la cabeza al oír ese nombre. Se notaba que era un niño que había vivido bien atendido e incluso admirado. ¿Quién va a querer que lo pongan en Slytherin? Si me pasara eso, creo que me largaría. ¿Tú no?, le preguntó James a Sirius Black, que estaba en el asiento de enfrente. Sirius masculló. «Toda mi familia ha estado en Slytherin. Y yo que te tenía por una buena persona». «A lo mejor rompo la tradición», replicó Sirius sonriendo. «¿A dónde irás tú si te dejan elegir?» «A Gryffindor, donde habitan los valientes, como mi padre», dijo James. Snape hizo un ruidito despectivo y James se volvió hacia él. «¿Te ocurre algo?» «No, ¿qué va?», contestó Snape con expresión desdeñosa. «Si prefieres lucir músculos antes que cerebro». Como podemos ver, aunque el comentario de James sobre Slytherin no fuera el más amable, refleja una visión totalmente real y objetiva del mundo mágico. Es exactamente lo mismo que le dicen Hagrid y Ron a Harry en el primer libro, y es lo que vemos a lo largo de toda la saga. En Slytherin termina la gente que promueve el extremismo y la pureza de sangre. Y aquí cabe hacerse una pregunta inevitable. ¿Cómo le habría ido a Lily en Slytherin siendo una nacida de Muggles? Aquí solo hay dos opciones.
O Snape era profundamente ignorante de la realidad de su propia casa, lo cual es poco probable, o fue sumamente egoísta al desear llevarla allí solo para no separarse de ella, ignorando el infierno que Lily habría vivido. Además, en ningún momento del texto se ve a James insultando a Snape por su clase social. Lo único que James critica es la reputación de Slytherin, y ni siquiera lanza un solo insulto personal. A diferencia de Snape, quien sí fue el primero en atacar llamándolo ignorante al decir, si prefieres lucir músculos antes que cerebro. No voy a decir que James Potter era perfecto, pero Galia se ha inventado varias cosas que no están en los libros. Así como sacar de contexto muchas de las razones de por qué James detesta a Snape. Su obsesión con las artes oscuras. Su obsesión con exponer la licantropía de Remus, uno de los mejores amigos de James. Y el acoso que hacían a los alumnos nacidos de Muggles con excepción de Lily Evans. Veamos qué más tiene que decir. Analicemos la escena del pensadero en la Orden del Fénix. A menudo se recuerda este momento como un enfrentamiento entre 4 merodeadores y un Snape indefenso, pero la realidad era otra. En realidad, fueron tan solo 2 contra 1. Remus Lupin estaba presente en el momento, pero como un espectador pasivo, atrapado en su cobardía y una lealtad muy malentendida. Y Peter Pettigrew, por su parte, solo se reía de todo como el miserable que era. Pero Galia está omitiendo una enorme cantidad de lore fundamental para entender esta historia. El famoso incidente del lago no ocurrió de forma aislada. Sucedió tan solo unas semanas después de que Snape intentara colarse en la Casa de los Gritos para exponer a Remus. Snape había visto a Madame Pomfrey guiando a Remus hacia el Sous boxeador antes de la luna llena, pero no sabía cómo activar el árbol. Sirius le reveló el secreto, pensando imprudentemente que Snape jamás se atrevería a ir. Sin embargo, cuando Sirius y Peter le contaron lo sucedido a James, este no lo dudó un segundo. Corrió a arriesgar su propia vida para salvar a Snape de morir brutalmente a manos de un hombre lobo. Tras semejante irresponsabilidad de Snape, que casi destruye la vida de Lupin y acaba en tragedia, la tensión y hostilidad entre los merodeadores y Snape estaba en su punto más alto. No se trata de justificar la humillación del lago, sino de entender que existía un contexto de animosidad extrema muy reciente. Y hay un detalle aún más revelador. El hechizo con el que James humilla a Snape en el lago, Levicorpus, fue inventado por el propio Snape. La única manera de que los merodeadores lo conocieran es que Snape lo hubiera utilizado previamente contra ellos. Como bien recuerda el propio Remus Lupin, Snape jamás fue una víctima indefensa. Nunca perdía la oportunidad de atacar a James por la espalda, llegando a usar maldiciones tan oscuras como Sectum Sempra, capaces de infligir heridas mortales que ni los propios sanadores podían curar. Mientras que Sirius era un seguidor que buscaba la aprobación de los que eran más fuertes y hacía todo lo que fuera para encajar. Pero James es en esencia un completo bully que tenía como objetivo atormentar, acosar y burlarse de quien es menos que él. A estas alturas queda claro que esta narrativa sobre James es completamente falsa. Y honestamente creo que Galia sabe perfectamente que esto no aparece en los libros. O se lo inventó, o se dejó llevar por información manipulada. Si James hubiera sido el monstruo irredimible que intentan pintar, ¿por qué todos los profesores y personas que lo conocieron le guardaban un cariño enorme? No por nada James fue nombrado premio anual junto a Lily. No por nada el propio Dumbledore confiaba ciegamente en él para la Orden del Fénix. Las únicas personas en toda la saga que odiaban a James Potter eran Lucius Malfoy, Snape y los Dursley. Un grupo formado por supremacistas de la sangre, un aspirante a mortífago y un par de intolerantes. Con eso es todo, me despido.